Hola chicos, un gusto no saludarlos. Esta va a ser la grabación de, bueno, lo que sigue las clases de fisiología. Este en específico fue del último día, nada más que esta parte en específico no la grabé. Entonces, los que fueron a la última clase, que fue el viernes, no tienen que verla. Y esto quedaría entonces para los que habían faltado ese último día y me pidieron que la grabara, nada más que, bueno, se me olvidó, pero aquí les va a quedar de todas maneras. Entonces, esta presentación es del tema 5 de nutrición mineral de las plantas y se va a dividir en 5 videos. Ahí los van a tener en mi canal. Entonces ahí los pueden ir viendo. Y bueno, aquí son un poco de los temas que vamos a ver. Lo primero es, ok, entender cuáles son los elementos esenciales y por qué es que se denominan elementos esenciales. Entonces, usualmente se dice que las plantas ocupan 14 elementos minerales, aunque también a veces les agregan otros elementos, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el agua, la luz. Esto porque digamos, son necesarias para que la planta pueda crecer, pueda desarrollarse. O sea, especialmente esto es parte de la fotosíntesis. Este, pero además de eso, que es como la base de la fotosíntesis, hay otros elementos que tienen funciones específicas. Entonces, aquí no vamos a hablar del CO2 porque es como un poco obvio que, bueno, el carbono, hidrógeno y oxígeno, no vamos a hablar de eso en específico porque ya es obvio, digamos, de la forma como la mayoría de los carbohidratos, la mayoría de la base de todas las moléculas orgánicas, por tanto, como que ya eso usualmente se asume. Entonces, ven que digamos, estos tres elementos forman el 94% del peso seco y los otros 14 elementos minerales forman solo un 6% de la planta, pero este, tienen una importancia en lo que es metabolismo, especialmente en lo que es enzimas. Ahorita lo vamos a ir viendo. Esto por ahora no es importante, nada más, bueno, sí, creo que les había dicho en la primera clase, estas presentaciones son del curso de fisiología vegetal de la U, entonces hay temas que son parte del temario de la U, pero que a nosotros no nos interesan, como esto, que fue que se descubrieron los elementos esenciales a través del análisis de cenizas de plantas, pero no es importante para nosotros. Esto sí, entender qué es un elemento esencial. Entonces, lo que pasa con los elementos esenciales es que tienen que tener una función específica, primero, esto de aquí, una función fisiológica no realizable por otro elemento, o sea, tiene una función fisiológica que solo ellos pueden hacer, solo ese elemento. Por tanto, si ese elemento no está y nadie puede reemplazarlo, si ese elemento no se encuentra en el medio en que está creciendo la planta, impide completamente el ciclo vital, o sea, la planta no puede crecer y desarrollarse. Tal vez la semilla tenga un poco de ese elemento, entonces puede que la planta pueda crecer un poco, pero ya después de eso no se va a poder seguir desarrollando porque ya en el medio no existe. Usualmente eso se hace con soluciones hidropónicas, que es que ponen plantas a crecer en agua con una cantidad de absolutos conocida. Entonces, así pueden, no sé, saber si le quitan nitrógeno, saber qué le están quitando y controlar de forma más precisa que, por ejemplo, si nada más llega y pone suelo, porque el suelo en general tiene todos los elementos esenciales, a menos debería. Ok, y bueno, también de los elementos esenciales pueden formar parte de una molécula esencial, o sea, tipo, por ejemplo, que llegue el nitrógeno, que forma parte de las proteínas, puedo decir el fósforo, que forma parte del ADN, eh, también bueno, el ATP, y también puede ser parte de una reacción enzimática. Entonces, hay proteínas que van a ser enzimas y van a cumplir funciones específicas, digamos, de una reacción química en específico que es necesaria para el metabolismo. Por ejemplo, el, el magnesio. Bueno, el magnesio y el manganeso son necesarios en la fotosíntesis porque son parte de dos enzimas diferentes. Entonces, se ocupan esos dos elementos para poder formar las proteínas que forman la fotosíntesis. Entonces, por eso se llama aquí una reacción enzimática, porque me parece que es el manganeso el que ayuda a tomar el oxígeno. No, tomar como el agua y romperla para obtener bueno, sí, el oxígeno que utiliza la fotosíntesis. Es como el primer paso de la fotosíntesis. Eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Entonces, ese manganeso es importante porque sin ese manganeso no existe, no se puede hacer la fotólisis del agua, no empieza la fotosíntesis y no se puede hacer nada más. Entonces, por eso son elementos esenciales. Hay otra clase de elementos que no son completamente necesarios para el crecimiento. O sea, la planta puede crecer sin ese elemento en específico, pero pueden favorecer el crecimiento.
Entonces van a hacer que la planta crezca más y desarrolle de una mejor manera, pero aún sin ese elemento la planta puede crecer bien. Eh, y de hecho, algunas veces estos elementos beneficiosos son de ciertas plantas en específico, dependiendo de su metabolismo, dependiendo de qué medio estén adaptadas. Por ejemplo, aquí está hablando de titanio, bueno, los pimientos, está hablando de aluminio, que ayuda a reducir las necesidades del calcio y el magnesio, porque son metales pesados que en concentraciones altas son muy tóxicos. Y, por ejemplo, en el caso de las palmeras, de las de coco, un elemento beneficioso es, por ejemplo, la sal, que en la mayoría de plantas es casi que un elemento dañino, pero en el caso de estas plantas, digamos, la presencia de sal en el suelo les ayuda a crecer de una mejor manera. Aunque bueno, el sodio también es un elemento esencial, nada más que en la mayoría de plantas se ocupa en muy poca cantidad. Ok, y bueno, otra cosa a saber de los elementos esenciales es la clasificación que tienen. La más importante, en realidad, es esta primera. Entonces, esta primera está hablando de en qué concentración existe en la masa de la planta. Entonces, van a haber unos macronutrientes que van a formar más del 0.1% del peso de la planta, que son, bueno, estas tres primeras ya dije que son un poco obvios, no los vamos a tratar mucho, pero bueno, o sea, sepan nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, silicio y azufre. Y van a estar también los micronutrientes, que se ocupan en cantidades muy, muy, muy pequeñas, o sea, ven que es menos del 0.1% de la masa, o sea, es muy pequeño, que van a ser el cloro, hierro, boro, manganeso. Ven que ese manganeso, como les decía, se ocupa en la fotosíntesis, el zinc, cobre, níquel, molibdeno y sodio. De hecho, me parece que estos en azul no están seguros si son elementos esenciales, me parece. Que por eso tienen como un poco apartes. En ese momento no tengo como el dato, pero sí me parece que son como los últimos agregados. Y bueno, sepan que a pesar de que los micronutrientes suenan como que son menos importantes, en realidad el micro nada más tiene que ver con en qué concentración se necesitan, o sea, como en qué masa se ocupan en la planta. Ocupan una parte muy, muy pequeña de la masa de la planta, pero sí son necesarios. O sea, una planta sin micronutrientes no crece. Y o sea, tienen que darse claro, digamos, el nombre nada más se refiere al porcentaje en el que se necesita, pero ambos se necesitan también para el crecimiento. Van a estar clasificados también estos elementos de acuerdo a su función biológica. Esto no es muy importante en realidad. O sea, son cosas que tal vez ya conozcan. O sea, por ejemplo, los formadores de compuestos orgánicos como el nitrógeno que forma proteínas, elementos de conservación de energía como el fósforo que forma la ATP, elementos que permanecen como iones. Eso tal vez un poco más, creo que se les había hecho a los chicos que estaban ese día en clase. Hay 4 iones importantes en funciones biológicas, tanto de plantas como de animales, y son el potasio primero. En caso de plantas no tanto, pero en animales el sodio, el calcio y como ahí extra está el cloro, porque usualmente se asocia al sodio, porque se consume en forma de sal, o sea, en cloruro de sodio. Pero el cloruro está ahí como metido extra, pero en realidad no es tan importante. Pero esos 4 sí son importantes y casi siempre tienen función como iones. O sea, no van a ser parte de una enzima, no van a ser parte de la membrana, no van a ser parte del ADN, sino que ellos se van a permanecer como iones. Y así, en forma de iones, le permiten a la planta tener cierto tipo de metabolismo. Bueno, a las células en general. Y también van a haber elementos involucrados en reacciones redox. Esto se refiere a que son parte de enzimas, más que todo. O sea, como les decía, bueno, el manganeso también podría estar aquí. Pero, por ejemplo, el hierro o el cobre, de hecho, está presente en, en la sangre por su capacidad de hacer reacciones redox y de poder unirse a oxígeno. Sí, la clasificación no es tan importante. Es más importante las macronutrientes y micronutrientes y un poco de movilidad. No tanto, pero un poquito más. Y es que sepan que hay elementos que son móviles y hay elementos que son inmóviles en la planta. Entonces, ¿qué quiere decir que es un elemento móvil? La planta lo va a absorber desde el suelo y lo va a distribuir homogéneamente a lo largo de toda la planta, a lo largo de todos los tejidos. Entonces, si hay una deficiencia de este nutriente, se va a notar a lo largo de toda la planta, porque la planta lo que va a hacer es distribuir lo más que pueda este elemento. Siempre va a estar parejo, de la misma concentración en todos los tejidos. Entonces, se va a presentar tanto la deficiencia en hojas viejas como en hojas nuevas. Ahorita se lo vamos a ver. Sí.
Van a haber también elementos inmóviles, o sea, la planta lo absorbió, lo fijó en un compuesto y ahí se va a quedar. No se va a mover hacia ningún otro lado, por ejemplo, el calcio, el aluminio. Bueno, el aluminio se supone que es un elemento no esencial, es un elemento beneficioso, pero aquí también, bueno, lo están incluyendo. Por ejemplo, el flúor. Entonces, esos son deficiencias que se van a presentar principalmente en hojas nuevas, porque las hojas viejas ya lo fijaron, ya lo tienen ahí. Entonces, si de repente la planta ya no tiene más de ese elemento, se va a presentar en las hojas nuevas. Y bueno, también van a haber elementos que van a estar en medio, que son moderadamente móviles. O sea, se pueden mover hasta cierta cantidad. Sí. Que esto no es tan importante, ¿no? Eso es como más del curso, pero esto es más que todo como hidroponía, digamos, como las mezclas que se le dan a la planta para poder saber qué iones tiene, en qué cantidad, fijarse que tiene una buena nutrición con todos los elementos esenciales. De hecho, aquí creo que ni siquiera tiene de todos en específico, tiene algunos. O sea, usualmente los más importantes. O los que usualmente sabe que son deficientes en el suelo. Y esos son cultivos hidropónicos. A ver, no recuerdo si en algún examen han aparecido, pero para que sepan. Entonces son plantas que se cultivan en medios con agua. Esa agua tiene los nutrientes, se sabe en qué concentración están diseñados específicamente, o sea, con cálculos matemáticos, con fertilizantes, con todo, para que la planta le reciba la cantidad de nutriente que necesita. Y usualmente también tienen una bomba que va moviendo el líquido, por ejemplo, en el caso de esta, aquí tiene una bomba que va moviendo el líquido a través de la planta para asegurarse de que digamos, la mezcla permanezca homogénea y que no sea que una planta vaya a absorber todos los nutrientes y la otra no reciban o que se quede como estancada o algo así. Y bueno, ese sería el primer video de la parte de nutrición mineral.